La Escritura dice así, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo: estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. ¿Lo pueden decir ustedes? Estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. En la actualidad hay un concepto erróneo de libertad. Hemos estado viendo a través de los medios de comunicación, a través de la sociedad, a través de los compañeros, de nuestros hijos, a través de nuestros vecinos, un concepto erróneo de la libertad. Porque el mundo hoy en día cree que la libertad es hacer lo que se nos da la gana. Eso cree la gente que es la libertad. Y el ejemplo es, y siempre se ha dado, porque eso yo también lo hice desde chiquitos. Cuando estamos chiquitos, ¿cuál es el pensamiento de los niños chiquitos cuando los papás nos regañan? Pero he de crecer, he de tener 18 años, y cuando tenga 18 años me voy a ir de la casa. Eso uno cree que es libertad, hacer lo que me plazca de acuerdo a lo que me plazca. Y yo quiero platicar sobre ustedes sobre la libertad del día de hoy. Porque mi pregunta ¿es bueno hacer nuestra voluntad? ¿Es bueno hacer lo que nos plazca? ¿Es bueno hacer lo que mejor nos convenga? ¿Es bueno? ¿Qué opinan ustedes? ¿Es bueno que hagas tu voluntad? Lo que me encanta es que todo el mundo dice que no. Todos tenemos claro esa parte, ¿no? ¿Sí o no? Sabemos, Pablo dice: el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Todos tenemos ese concepto correcto de que no es bueno hacer nuestra propia voluntad. Vamos a Romanos 8:28. Tenga ahí su Biblia. Vamos a estar leyendo algunos pasajes de la Escritura. Libro de Romanos capítulo 8, versículo 28. Porque Pablo escribe, y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas. Pero después dice, esto es, conforme a su propósito son llamados. Y quiero enfatizar eso, porque yo amo a Dios, y entonces si yo amo a Dios, todas las cosas me ayudan a bien. Pero la siguiente parte del versículo dice conforme al propósito, pero no a mi propósito, no dice a mi propósito, dice a su propósito, y el propósito es de Dios. Conforme al propósito que Él me ha llamado. Todas las cosas me van a ayudar a mí a bien para cumplir el propósito de Él. Es para hacer la voluntad de Él, no mi voluntad. Entendamos que si todos amamos a Dios, todo lo que nos suceda en esta vida es para bien. A veces no lo vamos a entender. La Escritura dice que no es que tengamos que entenderlo, no es que no nos tenga que doler. La Escritura dice que todo lo que pasemos nos va a ayudar a bien para cumplir el propósito que Él ha establecido para nosotros, que hemos sido llamados. Entonces, en base a Romanos 8, nosotros no somos llamados a hacer nuestra voluntad, somos llamados a hacer la voluntad de Él. Y como creyentes no podemos embonar en una mentalidad del mundo donde deja a tus papás. Hace un par de meses mandaron una alerta ahí en la unidad en casa de ustedes. Mandaron una alerta que cerraran los accesos. No, es un acceso principal, un peatonal y un vehicular, que cerraran los accesos porque una niña de 8 años se había salido de su casa. Pero ¿sabe qué fue lo sorprendente? Que la niña salió con maleta en mano. Se peleó con la mamá y le dijo: me largo de la casa. Hizo su maleta, la maleta con rueditas, y se salió de la casa. Entonces la mamá, pues ya saben las mamás, ¿no? Como somos, pues, ¿te quieres ir? Pues órale. Y saliéndose la niña, la mamá metió así como la alerta a un verde ahí de la unidad, a que cerraran la unidad.
Y la niña la encontraron en uno de los pasillos de la unidad con su maleta hecha. Porque ya hoy en día, ya nos hacemos lo que se nos da la gana. La voluntad es mía, no tengo límites, no me importan los valores, se tiene que hacer lo que yo quiera. Y eso es algo erróneo. Romanos dice que fuimos llamados, todos los que amamos a Dios, fuimos llamados para hacer la voluntad ¿de quién? De Dios. Ajá. Entonces, cuando uno, quiero que entendamos esto, porque cuando uno utiliza la libertad para cumplir o cubrir un fin egoísta, soy libre de hacer lo que quiera, tengo la edad suficiente, me dedico a vender chicles en mi casa y tengo toda la capacidad económica para valerme por mí mismo, ¿no? Entonces, entendamos esto, porque cuando mi libertad la trunco y mi libertad la paso a cubrir un fin egoísta, entonces doy un salto de la libertad al libertinaje. La libertad de lo cual Dios me ha mandado a hacer porque tengo un propósito, no me interesa. Me interesa mi voluntad y todo para mí, y yo primero, y después yo, y después yo. Entonces yo ya paso de una libertad a un, ¿qué? Libertinaje. ¿Y qué es el libertinaje? Vamos a Gálatas 5, versículo 13. Gálatas capítulo 5, versículo 13. Porque vosotros, hermanos, a la libertad, ¿qué? ¿Ya todos están ahí? Está en la pantalla. Porque, a ver, vamos a leerlo. Porque vosotros, hermanos, a la libertad fuisteis llamados, solamente que no uses la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. Mi libertad no es para satisfacer mis deseos. Mi libertad no es para satisfacer mi egocentrismo. Mi libertad, en este caso Gálatas, es para ayudar a otros. Este es el propósito en Gálatas. Pero Romanos dice que es para cumplir el propósito que Él nos tiene asignados. En Gálatas es servir unos a otros. Pero cuando yo sirvo a otros intereses, entonces yo satisfago los deseos de mi carne. Vamos atrás, Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 16. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 16. Y me voy después de la coma, bueno, como libres, pero no como los que tienen libertad como pretexto de hacer lo malo. Existe la libertad y la debemos de usar con sabiduría para cumplir el propósito de Romanos, de acuerdo al propósito que Él nos ha dado. Pero cuando entonces, según Pedro, no lo hacemos y no la ejercemos bien, el versículo, les dije 16, utilizamos esa libertad para hacer lo malo. Y cuando hacemos lo malo, entonces le damos gusto a la carne. Ajá, ¿vamos bien? Amén. Y cuando entonces hacemos lo que nos da la gana y le damos gusto a la carne, entonces ya estamos pecando. Porque entonces nuestra carne es levantada sobre los deseos del espíritu. ¿Vamos bien? ¿Sí estamos todos claros? ¿Sí? Ok. Entonces, vuelvo a lo mismo. Hay una libertad que como creyentes tenemos que utilizar para cumplir los propósitos de Dios. Cuando no cumplimos los propósitos de Dios y me desvío y satisfago mi carne, entonces voy al libertinaje y el libertinaje me lleva a pecar. Entonces, ¿cómo no puedo? ¿Qué puedo hacer para no pecar? Segunda de Timoteo 1:7. La escritura dice que Dios, no, esa no es. Segunda de Timoteo 1:7, ¿es esa?
Ay, no, entonces no es 2 Timoteo, va a ser 1 Timoteo. Y según yo, 20 veces recupero mis citas. 1 Timoteo, ¿qué dice? Es esa. Porque Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. El espíritu que va a contrarrestar que mi libertad pase a libertinaje y el libertinaje pase a pecado es el dominio propio. Ajá. Es la capacidad de tener controladas realmente cuáles son mis prioridades. Si yo no tengo a Dios como prioridad número 1 y pongo como prioridad número 1 a mi novio, como prioridad número 1 a mis vicios, como prioridad número 1 a mi celular, a las redes sociales, hasta mi almohada con mi osito de peluche en mi cama súper calientita, entonces yo no tengo dominio propio, porque el dominio propio hace que mis prioridades tengan un orden correcto. Cuando yo trunco mi libertad y peco, entonces significa que el dominio propio no puede estar ejerciéndose sobre mí de una manera correcta porque estoy pecando. Cuando debo de entender que mi llamado es para ser libre y la libertad me la da el propósito para el cual Dios me ha llamado. ¿Vamos bien? Ahora, si la libertad truncada se lleva al libertinaje y el libertinaje me lleva al pecado, la pregunta es: ¿en qué consiste la verdadera libertad? Si entonces una libertad que me lleva a pecar no es para lo cual soy llamado, entonces ¿qué tengo que hacer? Juan 8:32. Juan capítulo 8, versículo 32. La escritura dice: conoceréis la verdad y la verdad. ¿Conoceréis qué? Y la verdad os hará libres. Quiero que dejen ahí su dedo en Juan 8:32 y váyanse a Juan 14:6. Deja ese versículo ahí, Nicolás. Ahí déjalo en Juan 8:32, por favor. Y vamos a Juan 14, versículo 6. No lo van a ver en la pantalla, así que véanlo en su celular, en su Biblia, perdón. Juan 14:6, Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. ¿Quién es la verdad? Jesús. ¿Quién es la verdad? Jesús. A ver, ¿quién es la verdad? Jesús. A ver, volteen con su vecino, denle un codazo, que deje de cabecear. Dile, contesta, di Jesús, sóplele. Por si se durmió, ya lo... A ver, entonces, ¿quién es la verdad? Jesús. Jesús. Te dije que te quedaras en Juan 8:32. Ahí. ¿Quién es la verdad? Jesús. Juan. Estabas dormido, tú eras uno de los dormidos. Jesús es la verdad. ¿Todos estamos de acuerdo? Entonces, la escritura dice en Juan 8:32: y conoceréis la verdad. ¿Quién es la verdad? Jesús. Entonces, si lo sustituimos, vamos a leerlo todos. Espero que todos estén poniendo atención a mi sermón. Y conoceréis a Jesús, y Jesús os hará libres. Ya aprendimos algo hoy. Y entonces, váyase a Juan 8:36, porque todavía hay un poquito más. Juan 8:36 dice: así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Porque la verdad os hará libres. Y si lo sustituimos es: Jesús nos hará libres. Y este versículo lo confirma, porque si el Hijo te libertare, entonces serás libre. Cuando sirvo a mis deseos carnales, entonces sirvo a Satanás y peco.
Pero cuando cumplo con el propósito y entonces sigo a Jesús y entiendo el concepto de Jesús en mi vida, entonces hay una verdadera libertad. En esto consiste la verdadera libertad. Amén. Ahora, mi pregunta es, ¿por qué Jesús nos da libertad? ¿Por qué Jesús nos da libertad? Porque Él muere en la cruz. ¿Todos de acuerdo? Pero quiero que nos vayamos un par de días atrás. Y quiero que entremos, no me voy a tardar, siempre digo eso, pero espero que no me tarde. Quiero que imagine esto. ¿Por qué Jesús le da libertad a usted? ¿Por qué Jesús me da libertad a mí? Por amor. Jesús, antes de entrar al Gólgota, mucho antes, Jesús viene de Jericó a Jerusalén. Y luego, ¿se acuerdan que hace la revuelta del templo? En sus últimas semanas, en su última semana. Y luego del templo, a los días, se va al huerto de Getsemaní. Y del huerto de Getsemaní se va al juicio con Pilato. Y del juicio con Pilato, entonces, Jesús va al Gólgota. Quiero que veamos e imaginemos todo el trayecto del Señor Jesús, de Jericó a Jerusalén al templo, del templo se va al huerto, del huerto al juicio, del juicio al Gólgota. Jesús hace una caminata en su última semana y entonces la Escritura dice que va con Poncio Pilato y Pilato le da un veredicto a Jesús. Y Jesús inicia su último viaje hacia la cruz. Mi pregunta hoy para usted es: ¿cómo está usted haciendo su viaje? Jesús hace su último viaje a la cruz y usted no va a la cruz, pero ¿cómo está haciendo su caminata? Y quiero contarles dos historias. La primera historia es de una mujer llamada Mary Barbour. Mary Barbour recuerda, cuando se le hace la entrevista a esta mujer, ella recuerda a su amo y a su ama. Ella recuerda plantaciones, ella recuerda fango y lodo. Ella en sus memorias tiene la fotografía de unos camastros. Recuerda unas noches frías, unos días calurosos, unos duros latigazos, porque Mary fue esclava en Estados Unidos. Por eso ella recuerda todo esto, estas imágenes, y las conserva en su memoria. Y cuando la entrevistan, ella dice que no las dejaba leer, a ella y a su familia no las dejaban leer, no los dejaban escribir, no podían comprar, no podían vender, no podían ir a la iglesia a menos de que fueran invitados de la congregación. Lo único que Mary recuerda son trabajos rudos. Y cuando ella está como esclava, ella tiene 10 años. Quiero que se imagine. ¿Cuántos años tiene Alison? 8. Ella recuerda cuando era chiquita todo esto que vivió. Y entonces ella narra que cuando llega la libertad a su vida, ella no estaba preparada. Le agarró así la libertad, como que no la alcanzó a digerir. Y entonces ella empieza a narrar su libertad, porque dice que entonces una noche su papá llegó y la despertó y a oscuras la empezó a vestir. Ella tenía 3 hermanos más y dice que dentro del ajetreo de estar vistiendo a los hermanos, uno de sus hermanos empezó a chillar y el papá corrió a taparle la boca al niño porque iban a fugarse. Y entonces dice Mary, nos visten rapidísimo, nos dicen que nos callemos, mi hermano llorando le tapa la boca
Y entonces papá nos dice, preparados, vamos a salir de la casa de madera donde vivíamos ahí arrumbados, vamos a salir, vamos a ser libres. Y entonces dice, papá me agarra de la mano y agarra a uno de mis hermanos, y mi mamá llevaba a mis otros 2 hermanos gemelos ya listos para salir. Y entonces dice, salimos de la casa, papá voltea hacia todos lados para ver si no había alguien que interrumpiera nuestra salida y nuestra libertad, y corrimos hacia el bosque de moras. Mari dice que entonces en el corredor del bosque de moras los arbustos le pegaban en la cara, pero ellos tenían que estar en silencio porque iban a correr hacia su libertad. Y pasando el bosque de moras, Mari dice, llegamos a un camino y había una carreta con una mula. Papá y mamá nos suben a la carreta, y mi papá y mi mamá se suben adelante de la carreta y echan a andar la carreta. Y en el camino escuché a mi papá y a mi mamá decir que la libertad al lugar de esclavitud había llegado. Por eso ellos habían planeado escapar. Por eso cuando llega la libertad, Mari dice, no estaba lista. Y Mari termina su historia y dice, siempre recordaré esa caminata, la caminata a la libertad. Siempre la voy a recordar, porque el recorrido a la libertad jamás se olvida. La pregunta para ustedes, ¿recuerda su camino a la libertad? Y les estoy hablando cuando ustedes se convirtieron. ¿Recuerdan el camino a su libertad? Porque el camino a la libertad debería jamás olvidarse. Mari dice, cuando el Padre liberta, no se hacen preguntas, se obedece. Dice, mi papá dijo, corran. No vamos a decir al papá, ¿pero por qué? Corrimos, porque la libertad estaba más adelante, porque cuando está la libertad no pregunto, obedezco. Y entonces, a la historia 2. Y híjole, es que he tratado de aprenderme este nombre, pues está bien raro. Se llama Tigine, T-I-G-I latina N-E, Tigine. Tigine era un joven que pertenecía a una tribu satánica en Etiopía. Y Tigine era esclavo. Tigine cuenta que entonces en Etiopía llegó un grupo de misioneros a compartir de Cristo, y uno de los primeros que se convierten a Cristo es este muchacho, Tigine. El nombre del misionero que le comparte las buenas nuevas se apellida Davis. Y entonces Tigine dice que cuando su amo se entera que él recibió a Jesús como su Salvador, entonces le prohibió ir a los estudios bíblicos, le prohibió ir a los servicios dominicales, lo castigó muchísimo más. Y él decía como que sentí que me cargó más la mano. Entonces Tigine se dio cuenta que él podía pagar por su libertad. ¿Saben cuánto pagaría por su libertad? Este muchacho dijo que su libertad le costaba $12. Y Tigine decía, no tengo dinero para pagar los $12, porque no tengo un sueldo, soy un esclavo. Pero la historia dice que los misioneros se dieron cuenta de que él podía pagar su libertad, y los misioneros hicieron una colecta y le pagaron su libertad. Entonces la historia dice que Tigine estaba súper contento, pero el día en que salió de la esclavitud a la libertad, Etiopía corre a todos los misioneros del país. Y Tigine nunca pudo volver a encontrarse con Davis, que era el que había pagado por su libertad. 24 años después, la historia dice que Tigine siguió firme en sus convicciones por Cristo. Y Tigine se entera que el misionero Davis iba a llegar a Etiopía. Y entonces dice la historia que Tigine iba todos los días a la misión
para ver si encontraba a Davis y agradecerle, pero no lo encontraba, y al siguiente día y otra vez y otra vez y otra vez, hasta que dice que en una ocasión ve un carro misionero venir, y cuando dobla la vuelta, dice Tiguine, vi a Davis, y entonces la historia dice que Tiguine corre al auto de la ventanilla y le agarra la mano a Davis y le empieza a besar de agradecimiento por haber pagado su libertad. Y mientras él corría besando la mano del misionero que le había pagado los $12 de su libertad, Tiguine gritaba y decía: mirad, uno de los que me redimió ha regresado. La historia dice que entonces el misionero Davis se baja, Tiguine lo abraza y se funden en un abrazo los dos llorando, porque la libertad y el camino a tu libertad jamás se te debería de olvidar. Mi libertad vino una noche donde yo estaba golpeada y abandonada a las 2 de la mañana. Lo recuerdo perfectamente, porque el camino a la libertad jamás se debería de olvidar. Y recuerdo que me fui a una gasolinera, me escondí en una gasolinera, en mi carro, y ahí clamé a Dios por mi libertad. ¿Cuál es tu recorrido a la libertad? 3 historias, la de Mari, la de Tiguine y la de su servidora. Caminos a la libertad, que son caminos que jamás se deberían de olvidar. ¿Cuál es el camino o la historia de usted a su libertad? Porque Jesús, camino al Gólgota, marcó la libertad de cada uno de nosotros. Y aún más, Juan 14:2, Jesús dijo algo bien bonito. Juan 14:2, Jesús dijo: en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Siguiente. Todavía no queda el 3. Y si me fuere y os prepararé el lugar, vendré otra vez y tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estén. Quiero que entiendan, la última caminata de Jesús al Gólgota, iba todo golpeado, todo destrozado, todo desfigurado. ¿Por qué? Porque sabía que esa caminata valía la pena para darle libertad a usted, para darme libertad a mí, pero aún va más allá. Él dijo: volverá. Y espero que cuando vuelva, y la escritura dice en Tesalonicenses que entonces con voz de mando y con trompeta de Dios, Él descenderá de los cielos, y nosotros, si estamos muertos, resucitaremos, pero si estamos vivos, nos encontraremos en el aire con Él. Y al encontrarnos podremos gritar: mirad, mirad, Él que ha redimido mi vida ha regresado. Pero ¿sabe cuál es el problema? Que no disfrutamos de nuestra libertad como debería ser. Porque hacemos de nuestra libertad lo que se nos da la gana. Hacemos de nuestra libertad nuestra propia voluntad, y caemos al libertinaje que nos lleva al pecado, en lugar de vivir en una libertad de aquel que en el último caminata al Gólgota pagó precio por usted para darle libertad. Gálatas 5:1, y con ese inicié, dice: estad firmes en la libertad con la que Cristo nos hizo libres. Pregunto: ¿cómo ha sido su caminata? ¿Cómo fue la caminata que te dio libertad? Si la recuerdas, y espero que la recuerdes, espero que nunca la olvides, porque las caminatas a la libertad
jamás se deberían de olvidar. Y Pablo dice, mantente firme en tu libertad, en aquel que te dio la libertad. Y hermano, si usted hoy, ayúdame, está atravesando por alguna situación complicada, si hay algo que le está atando, si hay algo, una cadena que lo está oprimiendo, nada más Arely, por favor, si hay algo nada más que lo está oprimiendo, quiero decirle que Jesús caminó para darle libertad. Nadie tendría que sufrir porque alguien juntó $12 para darle libertad a usted, porque alguien pagó a precio de sangre porque usted valía la pena. ¿Cuál es el camino a su libertad? No lo olvide. Y si no tienes camino a la libertad, yo te invito, ahí está Jesús, y conoceréis la verdad, y Jesús te hará libre. El dinero no hace libre a las personas. La salud no hace libre a las personas. La familia no da libertad a las personas. El único que da la verdadera libertad es Jesús. Jesús caminó al Gólgota y lo golpearon, lo azotaron, lo escupieron, lo torturaron, porque dijo, vale la pena esta caminata, porque te daré libertad a ti.